Hare
महाराज की जय। श्री राधा बिहारी जीव की जय। श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विश्ववाद भक्त वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। ज्ञान केशव गोस्वामी भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। वेदांत स्वामी महाराज की जय। सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। कृपान गुरुवर्ग की जय। नाम संकीर्तन की जय। अनंत कटे वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियाय केशवासचा कृष्णाति हरे देवी सात्याय नमो नमः। Namaste
So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sakasi Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Antes que nada, ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Pada Padma, su divina gracia, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj. Y simultáneamente ofrezco mis ilimitadas y humildes reverencias a los pies del loto de su divina gracia, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasi Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Asimismo, ofrezco mis innumerables Dandavats Pranams a los pies del loto de todos los Acharyas Vaishnavas y los Rupanuga Vargas, tales como su divina gracia Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, y todos los demás Vaishnavas mayores que han venido a predicar. A todos ellos ofrezco mis ilimitadas reverencias, así como a los Vaishnavas y las Vaishnavis aquí presentes, y a los invitados que nos hacen favor de acudir esta noche. So, continuing a few days, we also glorified about life history of Bhakti Siddhanta, Srila Saraswati Prabhupada and his contribution. Y así estos últimos días hemos estado glorificando hemos estado glorificando a su divina gracia, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, y las contribuciones que él ha hecho para beneficio de todos nosotros. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, who is the origin, established all the Gaudiya Math. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada es el origen, es la persona que estableció la Gaudiya Math. Before Bhaktisiddhanta Prabhupada, most of our acharyas, Goswamis Vargas, they perform bhajana and sadhana. The intents their own bhajana and sadhana. Y así con anterioridad a él, casi todos los acharyas Vaishnavas estaban dedicados a su propio sadhana y vayan, y únicamente estaban atentos a su propio desarrollo, siguiendo su sadhana y su vayan antes de que él hiciera su aparición. So yesterday I told Bhaktisiddhanta Prabhupada explained two kinds of vajan. One is called Goshthanandi, another is called Vajanandi. Y el día de ayer les dije que hay dos clases de bhakti, uno que se llama Goshthanandi y otro que se llama Vajanandi. Vajanandi means those who are just intents of their own sadhana bhajan, how to submerge in Ashtakali Lila Radha Govinda. Y así Vajanandi significa aquellos que están totalmente dedicados e inmersos a hacer su propio vayan y a sumergirse dentro del Astaka Kaliya Lila de Sri Radha Krishna para lograr su propia perfección. And sometimes they wrote grantha. En algunas ocasiones ellos miran los granthas. But Goshthanandi, those who are performing bhajan sadhana himself, also give intents to help to the others, how they also come in Krishna consciousness and do bhajan and sadhana. Pero Goshthanandi son aquellos que además de hacer su propio sadhana y vayan ellos en lo personal, también hacen intentos y esfuerzos para que todos los demás que no practican sadhana y vayan lo puedan llegar a hacer. So yesterday I told, if you perform bhajan sadhana Goshthanandi, you need three things. Y así el día de ayer les dije que si queríamos practicar sadhana y vayan de acuerdo con lo que nos han enseñado los Goshthanandis, se necesitan tres cosas. What are that things? ¿Cuáles son esas tres cosas? Remember. Recuerden. One, bona fide spiritual master who perfect way
leads to us how to enter in our spiritual life. Lo primero que se necesita es un maestro espiritual fidedigno, un maestro espiritual puro, que nos permita practicar de una manera perfecta el Sadhana Nivaya, puesto que él lo está haciendo también de esta misma manera. Okay? And second, need granthas, scriptures. Y la segunda cosa que se necesita son granthas, o sea, Because, las escrituras. because all our scriptures, that is called the law book. Porque todas las escrituras se dice que son como los libros de derecho, los libros legales. Understand everything. Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, all these are there. Actually, that is called the law book. Los Vedas, los Puranas, los Upanishadas, el Srimad Bhagavatam, el Srimad Bhagavad Gita y todos los demás libros de la literatura védica se asemejan a los códigos legales o a los libros de leyes. So law book means you are giving the guide to us how to enter Vidhi Bhakti and Rag Bhakti, these things. Y así, esos libros precisamente son los que nos van guiando, los que nos van dando la guía para poder practicar el Vaidhi Bhakti y el Raga Raga Bhakti. Our third need, what things? Y la tercera cosa que se requiere, And temple. un templo. All devotees congregation and sitting together and practice devotion service to Lord. Para que todos los devotos puedan acudir al templo y puedan practicar los servicios hacia el Señor y hacer su adoración. And how to enter in Tattva Siddhanta. Tattva Siddhanta means deeply enter all our conclusion of the scripture. That's called Shastra Siddhanta. Y así también se requiere que se adentren los devotos en el Tattva Siddhanta para poder lograr la perfección de las escrituras que vienen señaladas ahí. Shastra Siddhanta. So far this is Chaitanya Krishna Das Kaviraj reaction Siddhanta bolya chitta loite na karo alas jahite Krishna lage sudhira manas. Don't be lazy to enter in Tattva Siddhanta. If you enter in Tattva Siddhanta, then your mind will be fixed and in Krishna consciousness. Así que no sean perezosos y adéntrense en el Tattva Siddhanta, porque si ustedes se adentran en el Tattva Siddhanta, su mente va a poder quedar fija y estable y van a poder desarrollar a plenitud su vayan y su sadhana. And you have to learn especially 3 types of Tattva Siddhanta. Y especialmente tienen que aprender 3 tipos de Tattva Siddhanta. Jiva Tattva, Jiva Tattva, what is called? ¿cómo se llama? Tatpadartha Gyan, Tampadartha Gyan or Jiva Brahmanika Gyan. This knowledge need. Dice, este conocimiento se necesita. Understand? ¿Entiende? Tatpadartha Gyan, the knowledge about Lord. El conocimiento acerca del Señor. Who is Supreme Personality of Godhead? ¿Quién es la suprema personalidad de Dios? And you have to prove. Y hay que probarlo. Hay que So that is demostrarlo. called Tatpadartha Gyan, the knowledge about Lord. Tattva Gyan es el conocimiento acerca del Señor. Then Tampadartha Gyan, the knowledge about Atma, Atma Gyan. Luego Tattva Gyan es el conocimiento acerca del alma. Understand? Who are you? ¿Quién eres tú? I am soul, Atma. Yo soy un alma, And soy what is the nature alma. of the soul? ¿Y cuál es el prachar del alma? So these types of knowledge about soul, that is called Tampadartha Gyan, knowledge about soul. Y así este conocimiento que se debe saber acerca del alma se llama Tampadartha Gyan, el conocimiento acerca del alma. Then third, El tercero, Jiva Brahmaika Gyan, oneness with Brahma. Jiva Brahmaika Gyan, que significa This knowledge also. ese Because conocimiento, Shankaracharya, he preached, ese conocimiento que ha predicado Shankaracharya. the Brahma is Jiva, Jiva is Brahma. El Brahma es Shiva y Shiva es Brahma. So you have to, Shiva. you have to learn what is that. Then you cut the Shankar philosophy. Dice, y así, si tú aprendes eso, vas a poder cortar con la filosofía. If you have no idea Shankar philosophy, then you cannot cut their philosophy. Dice, si tú no tienes idea acerca de esto, no vas a poder cortar esta filosofía. Understand? ¿Entienden? Then Bhaktisiddhanta Prabhupada also he explained you have to learn
about 5 types of the knowledge. Y también Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada también nos dijo que teníamos que aprender acerca de 5 tipos de conocimiento. First is what? ¿Cuáles son? What are the 5 types of knowledge? ¿Cuáles son los 5 tipos de Prakita Gyan, Pratika, material knowledge. conocimiento de Prakita Gyan. Prakita means material knowledge. conocimiento material. That is called Jada Gyan. También Yara Gyan. Understand? Knowledge about material world. El conocimiento acerca del mundo material. Jada Gyan. Yara Gyan. Then Luego, that is the first type is called the Pratyaksha Gyan, knowledge about direct knowledge. Prataksha Gyan, que quiere decir Perception about your senses. That is called Pratyaksha Gyan. el conocimiento perfecto acerca de tus sentidos. Prataksha Gyan. Remember, Recuerden, what did he say? ¿qué les dije? Pratyaksha Gyan. Pratyaksha means direct perception of your senses, that type of knowledge. Dice, la percepción directa de tus sentidos. Tienes que tener ese tipo de conocimiento. Understand? With our eyes we are looking. Dice, con los ojos estamos mirando, What we are looking? pero ¿qué miramos? This is trees, Que hay árboles, this is birds, que hay this pájaros, is animals, animales, this is human being, seres humanos, this is house. hay una casa. With our eyes we are looking or not? Dice, con nuestros ojos estamos viendo eso, ¿sí o no? That is called the Pratyaksha Gyan, direct knowledge. Eso es lo que se llama Prataksha of Gyan, our que senses. quiere decir el conocimiento directo que nos transmiten nuestros sentidos. That is called Pratyaksha. Then second, that is called Aparoksha Gyan. El segundo es Aparaksha Gyan, That is called indirect knowledge. conocimiento indirecto. You did not see, but you heard about. Es algo que tú no has visto, pero que has escuchado acerca de That is eso. called knowledge about heaven. Es como el conocimiento acerca del cielo, The knowledge about heaven, that is called Sarika Gyan. así que el conocimiento acerca del cielo se llama Sarikya Gyan. We heard from the Shastra scriptures, very nice, beautiful heaven, Sargaloka. Y así, a través de los shastras, se tiene conocimiento acerca del cielo, de Svarga Loka y de todas las opulencias que hay ahí, Demigod and demigods, they are living in there. en donde viven los semidioses y las semidiosas. Many kinds of sense gratifications you can enjoy in there. Y que hay muchas clases de gratificación de los sentidos que se pueden disfrutar ahí. That is called Amrit Bhojan. You can drink the nectar, Amrit Bhojan. Y ahí hay una cosa que se llama Amrit Vaja, que significa que tú puedes beber el néctar. Nandan Kanan, very nice, beautiful forest, name is called Nandan Kanan. Y también Nandankan, que quiere decir que hay unos bosques maravillosos que no hay aquí. So these types of knowledge is called Paraksha Gyan, indirect knowledge. Esto es lo que se denomina Paraksha Gyan, que significa conocimiento indirecto. Then third types of knowledge called Aparaksha Gyan. El tercer tipo de conocimiento se llama Aparaksha Gyan. That is called about knowledge about Brahma. Es un conocimiento acerca de Brahma. Understand? Impartialists, they want to merge in Brahma. Por ejemplo, los impersonalistas se quieren sumergir dentro de Brahma. So we have to now learn this types of what is the Brahma. Así que tenemos que saber qué es lo que es Brahma. Understand? ¿Entiende? What is the Brahma? Brahma is called the effulgence from the body of Lord. ¿Qué es Brahma? Pues nada menos que la refulgencia que emana del cuerpo del Señor. Brahma. Brahma. Then fourth knowledge about called Vaikuntha Gyan, Adhoksha Gyan or Vaikuntha Gyan. El cuarto tipo de conocimiento se llama Vaikuntha Gyan o Adhoksha Gyan. Adhoksha Gyan. Adhap Kritam, Apchaja Gyanam and Vaikuntha Gyanam, that Adhoksha Gyan or Vaikuntha Gyan. Es otro tipo de conocimiento, el conocimiento de lo que hay en Vaikuntha. That is called the transcendental world. Es lo que se denomina el mundo trascendental. And we heard Vaikuntha Jagat. Hemos escuchado acerca de Vaikuntha Jagat. That is called the Chit Jagat. Se llama Chit Jagat. Lord Narayan
He is staying in there. en donde el señor Narayan permanece allí. How many hands on Lord Narayan? ¿Cuántas manos tiene el 3 señor or Narayan? 4. 3 o 4. 4. And Sankha Chakra Gadabhama Lord, very nice. Shankar Chakra tiene sus ornamentos en cada una de sus manos. And they are also associates that are staying in there. También hay asociados que permanecen ahí con él. Visaksen, Garuda, they are staying in Vaikuntha Garuda. Dham. Huh? Understand? ¿Entiende? That is called the Vaikuntha Dham. Se llama Vaikuntha Dham. Lakshmi Devi, she is there also. Lakshmi Devi también se encuentra allí. Lord Narayan, he is taking rest on the bed of, what is it called? Y el señor Narayan toma su descanso en una cama de Snake. serpientes. Anantadev, Anantasajja. Ananta Suya. The Lord Narayan is there also. Y el señor Narayan también yace allí. Then fifth types of knowledge, that is called aprakita jnana. Y el quinto tipo de conocimiento se llama Apratita Jnana. That is called supernatural knowledge. Dice, es el conocimiento de lo supranatural. Understand? ¿Entienden? What does that mean? Aprakita means ¿Cuál es el significado de eso? prakita both, not to prakita. Look like material, but not material. Dice, se ve como si fuera material, pero no es material. That is called knowledge about Golok Vrindavan. Es lo que se llama el conocimiento acerca de Goloka Vrindavan. That gopis and Ahí es donde van las gopis, cows las vacas, and trees, everything is there. dice los árboles, todo lo que hay, están ahí, todo lo que se imagine. They are also very nice, beautiful house, everything is También there. hay casas muy hermosas. Lo mismo que hay aquí, allá también lo hay, pero mejor. And what you are looking in this material world, in Golok Vrindavan, look like same. Dice, y lo que tú ves en este mundo material, en Goloka Vrindavan se ve semejante, muy parecido. If you go Golok Vrindavan, then you will confuse. Well, these are Si same. tú vas a Goloka Vrindavan, vas a confundirte porque vas a decir, ¿en dónde estoy? ¿En el mundo material o en Goloka? Porque te va a parecer igual. But that Golok Vrindavan is everything of the transcendent, they got Chinmay Bhumi. Pero en ese mundo trascendental de Goloka Vrindavan, todo es trascendental y se llama Chinmaya. Chinmaya, que quiere decir que ahí todo tiene Brahma Sangita, Brahmaji recited one. Chintamani prakara sadmas kalpa vriksha laksha britesu suravira palayantam Lakshmi satasahasra sambhrama sevamanam Govindam adi purusham tamaham bhajami 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 Chintamani prakrata sadmasu kalpa vriksha. All the houses of Golok Vrindavan built with Chintamani. Todas las casas de Goloka Vrindavan están construidas con Chintamani, con piedras de Chintamani. Chintamani means that's got desire stone. Quiere decir piedras de los deseos, Peaceful all your desire. que van a satisfacer cualquier deseo que tú tengas. So Chintamani prakrata sadmasu kalpa vriksha. All the trees they are called kalpa vriksha, desire trees. Y también los árboles se llaman Kalpa Vriksha, que quiere decir árboles de los deseos. Chintamani prakrata sadmasu kalpa vriksha. Suravira palayantam. And they are also very nice, beautiful cows, that are Surabhi cows. Y también hay unas vacas muy hermosas que se denominan las vacas Surabhi. And the cows are giving milk. Y esas vacas producen leche. Understand? But not only the cows they give milk, they are giving milk. They also fulfill all your desires. Pero no solamente dan leche, ellos también van a satisfacer todo lo que tú desees. You understand? ¿Entiendes? Lakshmi Sata Sahasra Sambhrama Sebba Manam. Millions Lakshmis. They used to come in Vrindavan, they start to swim. Y así miles y miles de Lakshmis acostumbran venir a Vrindavan y comienzan a barrer. You cannot believe how is this Vrindavan Dham. Dice, no pueden imaginar qué tan hermoso es Vrindavan Dham.
Jayati te odikam janmana braja srayata indira sasatrahi Dvaita dikchatam dikchutabhaka Vaidika sava tvam vichintate Jayati te odikam janmana braja srayata indira sasatrahi Dvaita dikchatam dikchutabhaka First floor. Jayati te adhikam janmana braja. And gopis, they told, hey Krishna, Vrindavan is all glories of Vrindavan. Why? Because Krishna performs with his Janma Lila and birth pastimes. Y así, Vrindavan es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque las gopis lo dicen en el Gopi Gita, que ahí es donde Krishna ejecuta su pasatiempo de Janma, que es su nacimiento. In Vaikuntha, Narayan has no Janma Lila, no what is called? Birth pastimes. Dice, en Vaikuntha, Narayan no tiene pasatiempos de nacer, no nace allí. But in Vrindavan, Pero en Vrindavan, Krishna, who is called the unborn, Krishna, que se llama el innaciente, but after Yugmaya he takes birth from the womb of Mother Yashoda. dice, a través de Yogamaya, ella toma nacimiento del vientre de la madre So Yashoda. Jayatite Udikam Janmana Braja Srayate Indira Sasadhatri. All the Lakshmis, they used to come Vrindavan. They also servicing in there. Todas las Lakshmis acostumbran venir a Vrindavan y todas ellas están haciendo servicio allí. Lakshmi Sata Sastra, Jayatite Udikam Janmana Braja Srayate Indira Sasadhatri. How is beautiful Vrindavan. Así que imagínense qué hermoso será Vrindavan. Not only also Bhumi Chintamani Garaming Toying Amritam Katha Ganang Nattang Gavanamopi Bangsi Priya Sakhi and Brahma Samhita. You read Brahma Samhita. Así que lean el Brahma Samhita y ahí también van a decir lo que hay. Katha Ganam. When gopis they speak to each others, very sweet melody automatically comes. Y así, cuando las gopis hablan unas con otras, vienen unas dulces melodías del Katar que se dicen unas No con need otras. to play mridanga, harmonium, any kinds of instruments. Automatically sweet melody and sweet tune automatically. No necesitan tocar mirdanga, ni armonio, ni ningún otro instrumento, porque las dulces melodías que salen de sus So labios saying rotos Katha son Ganam. maravillosas. Nattam Gavanopi, when they walk on the path, very nice, beautiful dancing pose. Dice, y así, cuando ellas van caminando, interpretan con sus pasos unos hermosos pasos de baile. Understand? ¿Entiende? As like in this matter, dancer, as the Bharatanatyam or the dance, and how they are, and pose of their hands, mouth, legs, eyes, everything. ¿Han visto ustedes las poses que realizan los danzantes cuando están haciendo su danza? Anybody ¿De learn? acuerdo? ¿Alguien lo ha visto? Who? ¿Quién? ¿Sabe danzar? Así. ¿Saben danzar así? Who learn? No one. ¿Quién lo ha visto? Nadie. Learn. ¿A quién ha aprendido a bailar así? Have you trained or not? Dice, And Odisha dance hay or Bharatanatyam dance. las danzas de Orissa Huh? o las danzas del sur de la India, hay muchos tipos de danza. Who dance? You? ¿Quién baila aquí? What is nombre? ¿Nombre? Rag Ragini. Rai Ragini. Very nice. Bonito nombre. Understand? ¿Entienden? Understand? You don't know how to the pose all your limbs and body. Dice, y así tienen que aprender las poses o las And fingers, las eyes, poses de los nose. dedos, And cómo tienen que mover sus ojos, cómo tienen que mover sus if brazos, you su learn, espalda. if you practice Si these ustedes, types of dance, then first you also do all your limbs and body to pose different ways. y ustedes aprenden a bailar de esta manera, van a aprender estas poses que les van a dar
una elasticidad para su cuerpo. How the fingers, how the eyes going, this, everything. Cómo se mueven los dedos, cómo se mueven los ojos, todo eso. Eh? But in Vrindavan, that gopis are spontaneous, that kind of natural. All their activities of the limbs and bodies are like dancing pose. For the nattam gamanopi. Y así las gopis en Vrindavan, todos los movimientos corporales que ellas tienen son como si fueran poses de baile y están como danzando todo el tiempo de una manera extasiante. Eh? So nattam gamanopi, katha ganam nattam gamanopi, bangsi priya saki. And that with the messenger, that is called bangsi, and Krishna's flute. Y hay un mensajero que se llama Vamsi, que es la flauta de Krishna. Because transcendental. The sound of the flute going to all the ears of the gopis, and then gopis they run towards Krishna. Y así los sonidos de la flauta de Krishna son trascendentales y cuando los escuchan, las gopis inmediatamente corren y acuden a donde está Krishna. Understand? ¿Entienden? Now internet, many Ahora ustedes se pueden meter en internet. WhatsApp, no? Tal vez haya Photoshops ahí o algo. WhatsApp. WhatsApp. Phone and mobile, many things also. También hay celulares y cosas así. But there is no only Krishna's flute. And that flute just making sound is what? Klim, bas. And the sound going to everywhere. Pero no hay absolutamente nada más que la flauta de Krishna y el sonido que emana de esa flauta invade y se dirige a todos los rincones. And everybody completely intoxicated the sound of the flute of Govinda. Y todo el mundo queda completamente intoxicado con el sonido de la flauta de Govinda. Understand? ¿Entienden? When Krishna played the flute, same sound coming what? Klim. Ka, la, I, ma. Y así cuando Krishna toca su flauta, viene el mismo sonido de Klim, que es Ka, la, y ma. la, ma. But different people, according to the rasas, mellows, they are thinking Krishna is calling to us. Y así diferentes personas, de acuerdo a la modalidad y las razas que están viviendo, piensan que Krishna los está And llamando. Krishna plays the flute. Krishna Then toca la the flauta. friends of Krishna and Sakara, they are thinking, oh, Krishna is calling to us to going to herding the cows. Y así los amigos de Krishna los sacas, cuando escuchan la flauta de Krishna, dicen Krishna nos está llamando para que vayamos a llevar a pastar a las vacas. And the same sound of the flute, Klim, enter in the ears of Mother Yashoda. Then Mother Yashoda is, oh, Krishna is hungry. I have to prepare. Y así And the cuando, Mother Yashoda prepare many kinds of preparation. cuando la madre Yashoda escucha el sonido de la flauta de Krishna, con ese sonido Klim, ella inmediatamente empieza a pensar que ya Krishna tiene hambre y dice es el momento de preparar toda clase de platillos suculentos. They are automatically prepared everything for Krishna's prasad. Y entonces se pone a preparar todo lo que hace falta para el prasad de Krishna. Here will say, hey, where is my prasad? Coming. Y tú vas a decir, ¿dónde está mi prasad? Ahí Hey, when viene, coming? ¿Cómo Who viene? knows? Only on the way. ¿Cómo saben cómo viene en el camino? Understand? ¿Entienden? Once Guru told his disciples, Una vez un guru le dijo a sus discípulos, hey, disciple, bring water. discípulo, tráeme agua. I am thirsty, bring water. Tengo sed, así que tráeme agua. Then Gurudev, disciple told, okay, Gurudev, Y entonces el discípulo dijo, ok, Gurudev, coming, water is coming. dice, ahorita viene en camino. Then disciple left that place. Y el discípulo salió de ahí, abandonó ese lugar. After 10 minutes, the disciple come back. Después de 10 minutos, regresó el discípulo. Then Gurudev asked, hey, my disciple, Y entonces where is the Gurudev, water? I'm very thirsty, drink water. y entonces le dijo, discípulo mío, ¿dónde está esa agua que te pedí? Tengo mucha sed. Then disciple of Gurudev, I forgot to ask one thing to you. Y entonces le dijo el discípulo, oh Gurudev, es que se me olvidó preguntarle una cosa a usted. You drink which water? Is Hot water or cold water? ¿De usted qué agua bebe? ¿El agua fría o el agua caliente? Stupid nonsense. Dijo este idiota, ¿no? Este baboso. Gurudev is thinking, if I tell the hot water, then thinking, oh, where is the hot and what is the how to get the hot water? Then Gurudev, okay, bring cool water. Okay. Y entonces le dijo, pues tráeme entonces agua tibia. Then disciple left.
Y entonces el discípulo se fue. You calculate how many minutes going on. Dice, imagínense cuántos minutos estaba tardando. 20 minutes already passed. Tal vez 20 o más. Then after 10 minutes, again disciple returned back without bringing the water. Y después de 10 minutos más, el discípulo regresó, pero sin traer el agua que le habían Then encargado. Gurudev asked, hey, where's the water? Y Gurudev le dijo, hey, ¿dónde está el agua? And Gurudev, I forgot another thing to you. Gurudev, es que se me pasó tu detallito. Gurudev, tell to me, you drink which water? Bisleri water, bottled water, or tap water, you know? Y entonces le dijo, ¿qué es el agua que quiere? ¿Agua de garrafón, agua del pozo o agua de la llave? You know, this nonsense disciple. Gurudev nada más movía la cabeza cuando decía, And if I tell Bisleri water, bottled water, then go to the market, then say, Gurudev, today market not open yet. Y entonces le dijo el discípulo, Gurudev, es que el mercado hoy no abre. No, Gurudev is thinking, if I tell, you bring Bisleri water, bottled water, then disciple will go to the market, then again return back, Gurudev, market not open. Entonces Gurudev pensó, si le digo al discípulo que vaya a traer agua de botella del supermercado, va a regresar diciendo que no abrió el super, ¿no? So Gurudev told, okay, bring the tap water, this is it. Y entonces le dijo, trae agua de mesa. Huh? Understand? Then he said, okay, Gurudev, coming, water is coming. Entonces le dijo, sí, ahorita viene en camino. Coming means on the way, anytime will come, who knows? Dice, y que viene en camino significa que puede llegar en cualquier momento, pero ¿cuándo es ese momento? Understand? Present continuous tense, coming, on the way. Dice, viene en camino. But when will arrive, who knows? Pero cuándo llegará, nadie sabe. Huh? Understand? Indian train, coming. Which train? What's who knows? Es como el tren de la India, que nadie sabe a qué hora va a llegar. Anytime, stop. Huh? Okay. Disciple, okay, Gurudev, I'm bringing water. Coming, water is coming. Y entonces le dijo, ok, Gurudev, ya le voy a traer su agua, ya viene en camino. ¿Eh? So how many? 40 minutes, finish. Y así pasaron 40 minutos. Then again, disciple returned back without bringing water. Y regresó el discípulo, pero con las manos vacías. Then Gurudev asked, hey, where's the water? Y entonces Gurudev le dijo, ¿dónde está el agua? Are, I am thirsty. Es que tenía sed. Gurudev, keep patient, keep patient, keep patient. Tenga paciencia. You are good, so keep patient. Tenga paciencia. Gurudev, one thing I forgot to you ask. Dice, se me olvidó preguntarle otra preguntita. Gurudev, tell to me, you drink water, which glass? Dice, se me olvidó preguntarle Steel glass ¿en qué vaso quiere su or agua? plastic glass? ¿Quiere el vaso de acero o de plástico? Okay, bring the plastic glass. Y entonces dijo, ¿qué trae el vaso de plástico? Understand? Okay, Gurudev, coming, keep patient. Keep Gurudev, patient. ahí viene, en camino, no se apure, ahí viene. Collegiate disciple give advice to Guru. He does not want to listen Gurudev advice. Dice, Collegiate disciple is what? Give advice to Gurudev. Dice, el discípulo de Kali Yuga no quiere obedecer las órdenes de su Gurudeva, sino quiere darle consejos a su Guru. Then again, after 10 minutes, again return back. Y después de 10 minutos volvió a regresar. 50 minutes passed. Así pasaron 15 minutos más. And Gurudev, I forgot one thing to ask you. Gurudev, se me pasó otro detallito que le quería preguntar. Gurudev, tell to me, Gurudev, por favor dígame, you drink this water, I bring on my hand or bring one tray? ¿cómo quiere que le traigas agua? ¿En la mano o en una charola? No need to bring to you. Entonces dijo, ya no me la traigan, mejor ahí muere. 1 hour finish. Y así pasó una hora. Understand? ¿Entienden? This is not the perfect service. A perfect service. Service to the Lord. Before Gurudev giving order, you have to prepare everything. That is called the service. El perfecto servicio, lo que se llama el verdadero servicio al Guru, es que tú tienes que tener preparado todo de antemano para lo que se le pueda ofrecer al You have to Guru. become Uttam Sevak. Tienes que volverte Uttam Sevak. Uttam Sevak means Gurudev, before giving his instruction, he prepare everything.
Y esto quiere decir que antes de que Gurudev te dé las instrucciones, tú tienes que meditar y pensar qué es lo que va a necesitar y tenerlo listo. Our intermediate servitors, sevak, madhyam sevak, when Gurudev gives order, and he performs that. Y el devoto intermedio, el sevaka intermedio es aquel que cuando Gurudeva le da la orden, la instrucción de que haga algo, pues lo hace. And or what is the sevak? Neophyte devotees, Pero servit. los devotos neófitos, And when Gurudev gives order, sometimes he follows, sometimes no. que cuando Gurudev les da una instrucción, algunas veces la obedecen, otras veces no. Or another servitors sevak, that is called Adam sevak. Y hay otros servidores que se llaman Adam Sevak, Means to be nonsense sevak. que son los más raros de todos. There are also 6 types. Y hay de 6 tipos. Maybe later we will discuss. Luego se los voy a decir cuáles So now son. coming in this way, Adam sevak, how many? Pero regresando al 6. punto, los Adam Sevakas, ¿cuántos son? 6 tipos. Very nice, long story. Es una historia un poco larga. Maybe another day will tell you. Tal vez otro día se las voy a platicar. Now coming back in Golok Vrindavan, Dice, Katha, Gana, Nattam, Gavan, Bangsi Priyas. And Toyam Amritam, the water of Golok Vrindavan as like sweet nectar, Amrit. dice, el agua de Goloka Vrindavan es como un dulce amrita, un dulce néctar. And all they were eager to how to serve to Krishna, Govinda. Y todos están muy ansiosos de servir a Krishna, a Govinda. Listen. ¿Entiende? So I told the sound of the flute making what sound? Clean. Dice, ya les dije, el sonido de la flauta, ¿qué tipo de sonido hace? Clean. That clean entered in the ears of the friends of Krishna. That Krishna is calling to us to herding the cows. Y cuando ese sonido entra en los oídos de los sakas, los amigos de Krishna, ellos piensan y dicen, Krishna nos está llamando para que pastemos a las vacas. Our same sound entered in the ears of Mother Yashoda, Vatsalabha. Oh, Krishna is very hungry. Y entonces ese mismo sonido entra en los oídos de la madre Yashoda y ella como está en la Then Mother modalidad Yashoda, Vatsalya, she ella dice, prepares all kinds of preparation for Krishna. Krishna tiene hambre y le voy a preparar toda clase de preparaciones deliciosas. Understand? Before coming Krishna, Mother Yashoda prepared everything for Krishna. Y antes de que regrese Krishna, la madre Yashoda está preparando decenas y centenas de platillos suculentos. Our third, what is called? Same claim and entered in the ears of gopis. Then gopis say, oh, Krishna is calling to us, perform Ras dance. Y entonces ese mismo sonido de la flauta, clean, cuando entra en los oídos de las gopis Then dicen, all the gopis run towards Krishna and they coming and on the bank of Joguna under the banyan tree. las gopis piensan que Krishna los está llamando a ejecutar, la danza ras, y todas acuden presurosas a las orillas del Yamuna bajo los árboles banianos. Nisam Gedam Tadanang Vardhanam Brajastriyu. Sukadeva Goswami. When Krishna played the flute, all gopis running and coming meet with Krishna. Sukadeva Goswami ha escrito esto, todo lo que acontece cuando Krishna toca su flauta. Then Krishna plays flute and all gopis they start to dance. Y cuando Krishna toca su flauta, todas las gopis comienzan a bailar. Nache Krishna nache nache gopi gan. Man mera ban gairi sakhi pavan vrindavan. Nache Krishna nache nache gopi gan. Ban gairi sakhi pavan
called Aprakriti Jagat. Y así se dice que Goloka Vrindavan es Apakrita Jagat. That is called supernatural transcendental. Es el mundo supranatural y trascendental. But what is that? What we are looking in this material world. Pero, If you go Golok Vrindavan, look same thing. pero si tú vas a Vrindavan, va a parecer exactamente igual al mundo material. There are gopis, cows, Hay trees, gopis, hay look vacas. like in this material world. Parece como si estuvieran en este mundo material. There are all kinds of activities that are going on there, which are looking in this material world. Y hay muchas clases de actividades que se están llevando a cabo que se asemejan a las que suceden aquí en este mundo material. There are the men, women, cows, all they look like these things. Si hay hombres, hay mujeres, hay vacas, lo mismo que hay aquí, ahí también lo hay. But their bodies were transcendent, Sachidananda. Pero el cuerpo de ellos es trascendental, Sachidananda. Krishna is called Sachidananda, and all the gopis, everything is also Sachidananda. Y Krishna es Sachidananda y todos los gopas y gopis, todas son también Sachidananda. Brahma says, Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govindam Sarvanaranam Karanam. Krishna's body is called Sachidananda. In the same way, Se llama Sachidananda. De la misma manera, cow's body also Sachidananda. el cuerpo de las vacas también es Sachidananda. Gopi's body also Sachidananda. Y el cuerpo de las gopis, lo mismo. The trees also Sachidananda. All these Sachidananda. Los árboles también y todo lo que allá existe por igual. And all their activities are transcendental. Todas las actividades que allá ocurren son trascendentales. And they are so much love and affection with Krishna, Govinda Seva. Y hay demasiado amor y afecto con Krishna Govinda. And love means is what? ¿Qué significa amor? Tendency to serve to Krishna. Dice, el amor es la tendencia a servir a Krishna. Eso es el amor. In this material world, you are saying, I love you, means is what? En este mundo material tú estás diciendo, yo te amo. ¿Qué quiere decir serve eso? I serve you. Dice, yo te sirvo. Love means actually servitual. Sí. Amar significa servir. That give an example, simple way. Mother, she loves her baby. Se les voy a dar un ejemplo muy sencillo. La madre ama a su bebé. Mother, she does not say, baby, I love you. La madre no le dice, bebé, te amo. No need. No se This necesita. continuous, the activity is of servitual mood coming from the inner from her inner court. Dice, y así, desde lo profundo de su corazón, ella realiza todas las actividades de servicio para su criatura sin necesidad de decir nada. Love not coming out from the mouth. I love you. Dice, el amor no surge de la boca. No, In no this viene- material world, no love. So I think I love you. dice, ningún amor proviene de la boca que le digas te amo y cosas así. Then I leave you. Y luego dice, te amo, pero luego te abandono. First love you, then I leave you. Primero te amo y luego te abandono. Then I kill you. Y luego te mato. Actually, in this material are no love. There's only this one. Speculative one. Dice, el amor realmente no existe en el mundo material, es tan solo una especulación, una palabra For especular. this regard, in our Acharya explain, love, these were actually reserved in transcendental world. Así nuestros acharyas nos dicen que qué significa la palabra amor, servir en el reino You try to trascendental. understand. So why we are using this word, I love you. I love my mother, I love my friends. Why? Traten de entender por qué usamos este tipo de palabras como amo a mis amigos, amo a mi madre y demás. Because love and lust look like same. For this we are using the word love. Porque el amor y la lujuria parecen ser lo mismo aquí, por eso se usa esa palabra. You try to understand this philosophy. What is the meaning of love? What is the meaning of lust? Dice, traten de entender esta filosofía. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el amor y la lujuria? Lust means your own sense gratification. Dice, lujuria quiere decir que únicamente voy a tratar de satisfacer mis propios That is sentidos. called lust. Eso es lo que se llama lujuria. Atmendra prativancha tari bolikam Krishendriya prativancha dhare premonam. Chaitanya Chaitamritam. Aditya 4th chapter, very clear. En el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 4, viene eso. Atmendra prativancha tari bolikam Krishendriya prativancha dhare premonam. The desire of gratify one's own sense is calm, lust. But the desire to please
The senses of Lord Krishna is called the prem love. Y así la diferencia que está definida ahí, que dice el deseo de gratificar los propios sentidos personales es lo que se llama lujuria, y el deseo de satisfacer los sentidos de Krishna es lo que se llama prema. So love and lust look like same, but completely different. Así que aunque parecen ser uno y lo mismo, el amor y la lujuria son totalmente distintos. As like milk and lime, you know lime? Tal como la leche y la cal, con la que se pintan las paredes. Eh? If you drink the milk, you will be healthy. Es decir, tú te tomas un vaso de leche, vas a estar sano. Or accidentally, if you drink the lime, right, Pero si tú por accidente te bebes un vaso de cal o de sosa, algo así, then you will become sick or you will die. se te vas a enfermar o te vas a morir. But both are look like same. Y Why? parecen ser lo mismo, pero no lo son. But action, activities are completely opposite and different. Dice, y aunque parecen ser lo mismo, las actividades involucradas son totalmente ¿Eh? opuestas. You know, for this regard, Chaitanya Charitamrita explains. Por esa razón, el Chaitanya Charitamrita So what is nos the explica meaning of love or what is the meaning of lust? cuál es el significado de amor y cuál es el significado de lujuria. Eh? Actually, in this material world, love not manifest. Y de hecho, en este mundo material, el amor ¿Eh? no se manifiesta. And if manifest in your heart, you feel so much separation. Dice, y si se manifestara en tu corazón, sentirías mucha separación. And if separation, you cannot tolerate. Y esa separación no la podrías tolerar. Chaitanya Charitamrita give evidence. I'm Chaitanya not saying. Charitamrita da la evidencia, no es algo que Maharaj diga. অকৈদব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনত হেম সেই প্রেম নির্লোকে না হয় যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ বিয়োগ হইলে দেহ না জিয় চেতন চেতন The pure love of Krishna just like gold from the Jambu river and does not exist in human society. If it existed, there could not be separation. Or if separation, where there no one could could not live. El amor por Krishna, el amor puro por Krishna asemeja al oro del río Jambu. No existe en la sociedad humana. Si existiera, no habría separación. Y si la separación se diera, no se podría vivir con esa separación. You understand or not? ¿Entienden o no? But the transcendental of the love is especially in Golok Vrindavan. Pero el amor trascendental, especialmente en Goloka Vrindavan. And Krishna is the supreme enjoyer. Y Krishna es el supremo disfrutador. The Sanskrit word Krishna is called Visay Vigraha, object of the divine love. Y en sánscrito esto se dice que Krishna es Visay Vigraha, el objeto del supremo disfrute. Or all they are called Asura Vigraha, shelter of divine love. Asraya Vigraha, que quiere decir refugio del amor divino. And all they are servicing to Krishna, how to fulfill all the, what is called, to desire to sense gratification of Krishna. Y todos están intentando servir a Krishna y tratando de servir y de gratificar los sentidos de Krishna, no los propios. How Krishna will be happy? They are only one intent. How Krishna will be happy? Así que pónganse a pensar cómo es que Krishna va a ser feliz. Even they use harsh words. That is for the happiness of Krishna. O sea, aunque usen palabras ofensivas o groseras, es para el placer de Krishna. All their activities go because their body is transcendental. De todas las actividades que se hacen allá son trascendentales. Understand? ¿Entienden? But in this matter we cannot understand. Sí, pero en este mundo material no podemos entender eso. How do you understand? ¿Cómo vamos a entender? First do bhajan and sadhan, shelter lotus feet of Guru. Primero tienes que hacer vayan y sadhan y rendirte a los pies del loto del Gurudev. First is called Adhu Guru Padasraya. First take Por eso, shelter lotus feet of Guru. Guru Padasraya. Primero tienes que tomar refugio en los pies del loto de Guru. Our Goswami Pada explained, Bhakti Rasamrita Sindhu. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami Pada. Adhu means in the beginning, you have to take shelter, lotus feet of bona fide genuine Guru. Al comienzo tienes que tomar refugio en un Guru fidedigno.
Understand? Not ¿Entienden? stupid nonsense. No en un ¿Eh? guru Bukhas guru. estúpido o chafa. No sahaja sense gratification guru. No un guru que se dedique a la gratificación de sus sentidos. Understand? Collision means your sense gratification guru. Sí. Hay gurús que se dedican a satisfacer su propia gratificación. Give up that the sense gratification guru. Y abandonen a esos gurús que están inmersos en su autocomplacencia. Adu Guru Padasa. Adu in the beginning. Adu, Takes Guru shelter to the Padasa. spirit of bona fide, genuine guru. Que se necesita un gurú fidedigno y genuino. Understand? ¿Entienden? This is very important. Es algo muy importante. Guru Padasa. Then, Luego, taking what is it, Diksha, you have to receive Diksha mantra. dice, hay que recibir los Diksha mantras de él. Gopal mantra, Kamgayatri. Gopal mantra, el Gayatri. Mantra, Gayatri. Understand? This is very important. Eso también es muy Because importante. Diksha means you are. ¿Qué quiere decir Diksha? Dipa Gyanan Jato Daddat Kurjat Papa Sanskayam. Diksha means is what? Sanskrit word. Diksha es una palabra sánscrita Initiation, you are saying. y también se dice iniciación. Dipa Gyanan, transcendent knowledge will come. That is called knowledge of Samandha. O sea, a través de esa iniciación va a venir el Divya Gyan, que quiere decir el conocimiento sambandha de tu relación con el Señor Supremo. And simultaneously, all your papa, sinful activity destroyed. Cha means destroyed all your Y sinful. simultáneamente todos tus papas, que son tus actividades pecaminosas, quedan destruidas. The sun rays of sun coming, automatically darkness disappear. Así como cuando surgen del horizonte los rayos del sol, automáticamente la oscuridad desaparece. Krishna Surya Sama, Kam Andhakar. Jaha Krishna taha nahi, Mayar Adhikar. And Krishna as like a blazing sun. Krishna es como un sol radiante. And when the rays of sun coming, then automatically darkness disappears. Cuando los rayos del sol aparecen, automáticamente la oscuridad se dispersa. That is means is what? ¿Eso qué quiere When decir? Samandha Gyan will come, knowledge will really sense. Que va a venir el Sambandha Gyan, que es el And conocimiento slowly, de tu all relación. your last anger, stupid, nonsense, rascal things disappear. Y todas tu lujuria, tu ira y todas tus actividades pecaminosas y las actividades que realizas, las fechorías que has venido realizando, se irán erradicando gradualmente. So bona fide guru, he gives these types of relationship and Samantha Gyan Así que in the Gurudev- heart of his disciple through mantra. Y así que Gurudev es el que establece esta relación del Sambandha Gyan a través del mantra que te da. Understand? ¿Entienden? But take time, not one day. Sí, Step esto by es step. algo que lleva tiempo, no se realiza en un día. Adu Shraddha, Tato Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anarthamriti, Nishta, Ruchi, Asakti and Bhava. Then your Diksha will be complete. Y así tienes que ir etapa por etapa, Sadhu Sangha, Adu Shraddha, Adu Sradha, luego Sadhu Sangha, Bhajana luego Kriya, Vayana Kriya, Anarthamriti, Nishtha, Ruchi, Asakti. y Bhava. When you come in the stage of Bhavadasa, then your Diksha will be what? Complete. Y cuando tú hayas llegado al estado de Bhavadas, quiere decir que tu diksha ha sido completada. Understand? Entiendo. Now, what is it? Now you are on the way. O sea, ahora ustedes van en el camino, Bring your water. como el agua aquella de la que estábamos hablando. Actually, now you are on the way. This is true. Your Ahí viene en Diksha. camino. Understand? ¿Entienden? Just to say, oh, Gurudev, yesterday you give me Diksha. Still I have one or two. Dice, como hay gente que le dice a Gurudev, Gurudev, ayer me dio diksha y sigo igual que antes, no siento nada. Gurudev passed by. Okay. Chant Gayatri mantra every El day. Gurudev te dice, no, ok, tú nada más sigue cantando el Gayatri Mantra y aprende a Step by step. paso a paso. So Diksha means what? Dibba Gyanam Jato Dat Kurjat Papas has come. All kinds of your papas sinful activity destroyed from the heart. Así que quiere decir diksha, quiere decir Divya Gyan, y aparte que todas las actividades pecaminosas y fechorías que has cometido irán gradualmente erradicándose So that de tu means cuerpo. bona fide guru. Para eso solamente si hay un guru fidedigno. Diksha in the heart of his disciple through the mantra. Dice, solamente que el guru fidedigno te dé el diksha mantra Understand? en tu corazón.
a través del mantra. That side initial seed. Try to understand. Bhakti, Traten de entender. Bhakti Raka Siddhar Goswami Maharaj also explained. Sridhar Goswami Maharaj lo ha explicado. I give you seed. Que yo te doy un asiento. That seed should be also what? Put in the water, then spout it. Dice, No da si semilla. ese asiento lo pones sobre el No, es agua, la semilla. no, la semilla la pones sobre el agua, va a brotar la planta. But if you not planted that seed under the ground and not giving water, how possible seed will sprout? Pero si tú no has plantado la semilla en la tierra y no la estás regando con agua, ¿cómo piensas que va a brotar la planta? Understand? Guru gave you. El guru te lo dio, What gave? That is called ¿Qué te Bhakti dio? Lata, seed of Bhakti. de la semilla del bhakti. But that seed you have to plant it. Pero esa on the semilla la tienes que plantar en Plant un it on your lugar heart. adecuado, que es tu corazón. And also you give water in there. Y también la tienes que suministrar agua. So that means you are gardener. Así que Mal. quiere decir que tú eres un jardinero. Svade Brahmanda Brahmidi Kono Bhagavan Ji Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bij Mali Hoya Sei Bij Kare Aropan Shravan Kirtan Jale Karho Sichan. So that means Sadhak, he is called gardener. Guru gives. Guru gave you seed, Bhakti Lata Bij. Desire to serve to Krishna. Así que el guru te dio el bhakti lata, que es la semilla del bhakti, pero tú tienes que actuar como el jardinero para que esa semilla pueda florecer. Your duty. Es tu deber. Planted the seed in your garden of heart. La semilla en el jardín de tu corazón. Bagicha. Our heart is as like garden. Ese nuestro Or you are corazón, gardener. nuestro corazón escondido es como un jardín, nosotros So somos esos you have to jardineros. give the water. Tú tienes que suministrarles agua. What the water? ¿Cuál es Shravan esa Kirtan Jal. Shravan Kirtan. You listen, Tienes que escuchar Harikatha. Harikatha. Kirtan. Kirtan. Glorify past and Krishna. That is called Es que- Shravan Kirtan Jali Karasachan. Así que tienes que utilizar el yala del Shravan y del Kirtan. O sea, el agua, con esa agua vas a regar. This is your duty. Ese es tu deber. But you are not listen Harikatha. Pero ustedes no escuchan That means you are Harikatha. not giving water. Quiere decir que no le están dando agua. That seed will never sprout. Y así esa semilla nunca va a brotar. So you cannot blame to Guru. Así que no le pueden echar la culpa al guru. On another hand also explain. Pero por otra parte también se Guru explica. pretended to you. El guru, Give it as like seed. Actually inside the seed, no. What is called potency. el guru puede haberte dado la semilla, pero a lo mejor la semilla que te dio el guru no tiene potencia. And that seed, if you put in the water, that will never sprout it also. Y si esa semilla tú la pones en agua, nunca va a brotar nada. Understand or not? ¿Entienden o no? You understand positive and negative also. Negative I may explain this. Y entienden que hay algo positivo y algo negativo. Ambas That means cosas. if Guru is not bona fide, Si el guru no es fidedigno, pretended to you, nada más es aparentador, and you take that the seed, y tú tomas esa and if you semilla give water, you will never y la pones en el agua, sprout it. nunca va a brotar nada. Understand? ¿Entiendes? First I told positive, now saying negative. Dice, primero les dije lo positivo. If ahora Guru les is digo not lo bona fide, Si el guru no es or gave fidedigno, you seed, that's not the seed, that is the hux. Hux understand? dice, si el guru no es fidedigno, No inside the potency, te nothing. va a dar una semilla hueca, una semilla que no tiene nada dentro. You understand or not? ¿Entienden o no? Try to understand. This is very deep philosophy. Esta es una filosofía muy profunda. If Guru is not bona fide, Si el guru no es I'll give the fidedigno, mantra there. ¿qué mantra te va a dar? Inside mantra, no. Dentro de ese mantra Potencia. no hay potencia, No power. No power. no tiene poder. So if you chant the mantra, mantra will not give any. Dice, y si tú cantas el mantra, no te va a dar ningún resultado. So that means for this regard, Shastra saying you have to receive Diksha mantra from bona fide channel. Por eso se dice claramente que tú tienes que recibir los Diksha mantras de un guru genuino y fidedigno. So saying Brahman, so saying in this way. Adu Guru Padasra, then Diksha, Shiksha, Visrambhena, Guru Seva. This is the process. First take shelter, lotus feet of Guru. Primero That tienes is que called tomar Guru refugio en los pies del Padasra. loto del guru, que es Guru Padasraya.
Then you have to receive Diksha mantra from Guru. Luego tienes que recibir el Diksha mantra del Guru. Understand? Guru mantra, Gayatri Guru mantra. mantra, all this. Gayatri mantra. Eh? Then Siksha, you learn some Shastra, knowledge of the scriptures. Luego, Shiksha, vas a tener que aprender algunas escrituras de la Understand? literatura You have védica. to learn Shastra, knowledge of the scriptures. Tienes que tener conocimiento de las escrituras. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiya vegam, drupastha vegam, etan vegam ju vishadidhira, sarvam pivam prithivim. Upadeshamrita. First learn which grantha? Primero The hay que nectar of leer instruction of Rupa Goswami. el néctar de la instrucción, sí, Upadesamrita, Eh? de Rupa Goswami. Others say, oh Gurudev, why Manjari Bhav not coming in my heart? Dice, me han preguntado, oh Gurudev, ¿por qué el Manjari Bhav no aparece en mi corazón? Huh? I want to become Manjari. Yo quiero llegar a ser Manjari. Well, which Manjari? ¿Pero qué Manjari? Rasgulla Manjari, Jamun Manjari, ¿Jamun Manjari? Gulab Jamun Manjari. Gulab Jamun Manjari. ¿O qué clase de Manjari? Eh? Then Gurudev asks, did you learn one sloka of Rupa Goswami Upadesamrita? Y entonces Gurudeva te pregunta, ¿qué has estudiado el Upadesamrita de Rupa Goswami? Eh? Vacha Begam, this sloka do you know? Si tú conoces esas slokas, ¿no? Well, Gurudev, so how possible Manjari Bhav? Eh? Así que no es posible que digas Manjari Bhav, no digas. Eh? Don't become Sahaja, stupid nonsense. No seas estúpido ni insensato. Understand? ¿Entienden? First you learn Primero aprendan Upadesamrita. el Upadesamrita. Vacho Begam, Manasa Krodha Begam, Siha Begam, Drupastha Begam, Etan Begam Ju Vishadidhira, Sarvam Pivam Prithivim, Sasisa, Attahara Prasasya Prajalpa, Niyamagraha, Janasangascha Lolancha, Sarabhi Bhakti, Vinasati, Utsad Nishcha, Dhajjat Tat Tat Karma Pravartanat, Sangat Tagat Satovritti, Sarabhi Bhakti, Prasiddhati. This is learned step by step. Y así tienen que aprender las escrituras y saberse esos versos. Understand? ¿Entienden? So first you learn it. Así que es lo primero. Otherwise you jumped. I want to Manjari Bhav. El primero. Gopal Manjari. Si no van a Which querer Manjari? y te van a querer ser Jamun Manjari, Rasgulla Manjari, Van a ser Jalebi Manjari. Gulab Manjari, Gulab Jamun Manjari. So for the Rupa Goswami Pad explained. Adhu Guru Padasya, then Diksha, Siksha. Siksha means learn Shastra. Shastra. Pero sí, primero Adu, Padas Rai, Guru Padas Rai, luego Diksha y luego Shiksha, que significa conocer las escrituras. Then Visrambhena Guru Seva. Visarv Gurudev. Visrambhena Guru Seva. Here Guru means Diksha, Guru Siksha is both. Dice, aquí hay que servir al Guru que te dio Diksha. Many types of Guru also. Hay muchos tipos de Guru. Gurus de Shravan, Diksha Guru, Shravan Guru, Diksha Guru. Patmadarshak Guru, Mahanta Guru, Mahanta Guru. Bhajan Shiksha Guru, many types of Guru. Hay muchos tipos de Gurus. But Visrambhena Guru Seva. You serve Gurudev with intimacy. Pero tienes que servir a Gurudev con una intimidad In especial. this way, you follow the 64 limbs of bhakti and do Y bhajan. de esta manera sigues las 64 ramas de la devoción y así realizas tu bhajan y tu sadhana. This is the process. Ese es el proceso. So, why am I saying Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada? He discussed these types of knowledge. That is called aprakita knowledge. That is called the knowledge about Golok Vrindavan. Y así pues, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada fue el primero que introdujo este conocimiento del Aprakrita Bhav, que es el conocimiento de lo que ocurre en Goloka Vrindavan. That means Krishna Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, Rasa Tattva. Even also learn about Gopi Tattva, Radha Tattva, everything you have to Y learn. también hay que estudiar el Gopi Tattva, el Radha Tattva y todos los tattwas que hay. Understand? ¿Entienden? No, Gurudev, I am not qualified to read. Hey! Dice, Gurudev, yo no estoy cualificado para leer. Arey, eso. read! All Tattva have to learn. Dice, tú tienes que conocer todos estos tattwas, lo tienes que hacer. Listen. Mahaprabhu told, have to learn all Tattva Siddhanta. Mahaprabhu dijo, tienes que aprender todo el tattva Siddhanta. Who is Radha? ¿Quién es Radha? Every day we chanting Radha name or not? ¿Todos los días cantamos el nombre de Radha? ¿Sí o no? Who is chanting Radha name? ¿Quién canta el nombre de Radha? Raise hand. Levanten su mano. How? ¿Cómo? Hare Krishna. Hare means Srimati Radhika. Dice, Hare quiere decir Srimati Krishna Radhika. is Krishna.
So Hare Krishna means Radhe Krishna Radhe. Hare Krishna quiere decir Radhe Krishna. Some people, hey, don't chant Radhanam. Y entonces una gente va a decir, hey, no cantas el nombre de Radha. Eh? Hare Hare means Radha. Pero Hare quiere decir Radha. And Hey Radhe, Hey Krishna. He Radhe, He Krishna. Hare Krishna means Hare Krishna, ¿qué quiere decir? Hare means Hare Krishna. ¿Cuál es el Radhe significado de Krishna, Hare? Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. The simple meaning, eh? Ese es el significado sencillo. And Hare, actually Srimati Radhika's original name, that is called Hara. Así el nombre original de Srimati Radhika es Hara. Eh? Harati Krishna Mana. Iti Hara. That means Srimati Radhika, she steals Krishna's mind with her different activities. For this regard, her name is called Hara. Y como Srimati Radhika roba la mente de Krishna, uno de sus nombres es precisamente Hara. Then vocative case, that is called Hare. That means He Radhike. Y He cuando te estás dirigiendo a ella, estás utilizando el caso gramatical vocativo, ¿Eh? y en vez de decir Hara, tienes que decir Hare. Understand? Some people, they completely were ignorant. They say, why chanting Radhana? Dice, y alguna gente es completamente ignorante. Mahamantra is what? Radhe Krishna. El Mahamantra es Hare Krishna means Radhe Krishna. Hare Krishna significa Radhe Krishna. Some say, no, I am not qualified to chant Radhanam. I am not qualified to read Radha book. Eh? Y algunos dicen, yo no soy cualificado para leer libros de Radha y tampoco soy cualificado But para Chaitanya presentar. Charitamrita Krishna Thakur, no. You have to learn all tattva. Krishna tattva, Jiva tattva, Maya tattva, Bhakti tattva, Prema tattva, Radha tattva, Gopi tattva. All terms you learn. En el Chaitanya Charitamrita se dice claramente que tú tienes que aprender todos los tattvas, como son Krishna tattva, Radha tattva, Gopi tattva, All tattva. todos los tattvas. Eh? Prema tattva. Understand? If anybody asks, Y si alguien te pregunta, yeah, who is Radha? ¿quién es Radha? If you don't know answer, who is Radha? Y tú no contestas, ¿quién es Radha? Radha means not girlfriend. Or maybe your girlfriend Radha, huh? Si tal vez tengas una novia que se llame Radha. Maybe say his girlfriend name is Radha, so think Radha is my girlfriend. Algunos van a decir, no, es que Radha es mi novia. Stupid nonsense. No seas tarado. Learn who is Radha. ¿Y quién es Radha? Who is Radha? ¿Quién es Radha? Huh? Vrishavana Dulari. Like the Vrishavana. Radhini Sakti of Srimati Radha, pleasure potential of Krishna. La potencia Krishna del, Ananda Sakti. la potencia del placer de Krishna, Mahanta Shakti, Sarup Sakti. Sarup Shakti. Eh? Internal potential of Krishna. La potencia interna de Krishna. Understand? ¿Entiendes? You have to, if you don't know who is Radha, if anybody asks, oh, your Thakur is very nice. Eh? One lady and one gentleman. Y Who is así- there? Así, si alguien te pregunta, por ejemplo, tu Thakur es muy bonito, ahí hay una dama y un caballero, dime quiénes son esos personajes. They will ask, okay, he is Krishna. And this lady, Dice, este caballero es Krishna y esta dama es. then we will say, oh, this is Radha. Van a decir, ah, esta es Radha. Then automatic question will come, Y who is Radha? automáticamente surgirá la pregunta, ¿quién es Radha? Who is Radha? ¿Quién es Radha? Or if you have no idea about Radha Tattva, what answer will you give? Pero si tú no tienes ni idea de lo que es el Radha Tattva, ¿qué vas a contestar? Maybe we'll say, my girlfriend name is Radha. Tal vez contestas, "Mi novia es Radha". Stupid nonsense. No seas estúpido ni Eh? So we have to insensato. learn Krishna Tattva, Tienes que aprender Krishna Radha Tattva, Tattva, Jiva Tattva, Radha Maya Tattva, Tattva, all Jiva Tattva. Tattva, Maya Tattva y todos los tattvas. Chaitanya, Mahaprabhu himself told. Mahaprabhu mismo lo dijo en el Chaitanya After Charitamrita. Rai Ramananda, Después de Rai hey Rai Ramananda. Ramananda, you kindly tell to me all kinds of Tattva. Y le dijo, dime por favor todas las clases de tattvas. Jiva Tattva, Maya Tattva, all Tattva tell to me. Todos los tattvas tienes que saber. Then Rai Ramananda very nicely glorified all Tattva. Y entonces Rai Ramananda de una manera muy hermosa alabó todos los tattvas. Understand? ¿Entienden? Oh, I did not read. I also wrote one book, Madhusmrita Radha. También escribió un libro. Very nice, beautiful. Srimati Radhika's childhood pastimes also. Sé que hay unos pasatiempos muy hermosos de Srimati Radhika en ese libro. donde se narra, Many pues, people, they know Radhika's childhood pastimes. Mucha gente conoce los pasatiempos de juventud de Radhika. No conoce. No conoce los Yeah. pasatiempos de But juventud. most of the people, they know Krishna's childhood pastimes. Because Srimad Bhagavatam explains. Casi toda la gente conoce los pasatiempos infantiles de Krishna. And Krishna killed many demons. Krishna mató a muchos demonios. Yeah. Krishna first he killed which demon? ¿A qué demonio fue el primero que mató?
Who knows? ¿Quién sabe? Putana. 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 Putana Moksha Lila. Deliverance of Putana. Dice, Then Krishna killed which demon? luego, ¿a qué demonio mató Krishna? Trinavarta. Sakatasur. Saka. Then Luego, Trinavarta. Trinavarta, In this way, Agasur, Bakasur, many also. Bagasur y todos los demás. In the same way, Srimati Radhika, she is not ordinary girl. Y de la misma manera, Srimati Radhika no es una niña ordinaria. And she also killed Ella many también, demons. también mató muchos demonios. And very nice, beautiful her pastimes. Y también hay unos hermosos pasatiempos Understand? de ella. ¿Entienden? I tell you one story to you. Les You voy a read my contar una book. historia a ustedes. Once Mother Kritika Devi. En una ocasión, la madre crítica Devi, Understand? ¿entienden? Srimati Radhika's mother, Kritika Devi. Dice, la madre de Srimati Radhika se llama Kritika. That time, Srimati Radhika was very small baby. Sí, y en ese tiempo Srimati Radhika era una pequeña bebé. Maybe 1.5 years Tal or vez 2 tenía years. año y medio o 2 años de edad. So Mother Jasoda, once she went to take bath in the Ganges with her baby, Radhika. Y entonces la madre fue a tomar su baño al Ganges con su hija Radhika. And baby Radhika, she is sitting on the bank of the Yamuna. Y la bebé Radhika permaneció a las orillas del Yamuna. And then Mother Kritika Devi, she also taking bath in Yamuna with her Sakhis. Y así mismo la madre Kritika, dijo Maharaj. Understand? Entonces ella tomó su baño con sus propias sakis. Taking bath, nice beautiful Yamuna, Dice, en el hermoso Yamuna, waves coming, very nice. las olas que van y vienen But muy little bit hermosamente. strong, what is called? Current. Dice, pero hay una corriente fuerte. But Mother Kirtida Devi or Kirtika Devi, she also are jumping in the water Pero and la madre Kirti swimming, Devi o driving in the Kritika water. Devi estaba ¿Eh? sumergiéndose en el agua y haciendo that is olas. called water sporting pastime. Eso se llaman los pasatiempos de deportivos en las olas, en el agua. Sometimes you are water sporting in the where? What is called pool? What is called? Y como ustedes a veces se meten a las albercas y se están aventando agua unos a In our otros. house, what is called? Swimming pool. En las albercas. Understand? If you are a rich person, in your courtyards, very big swimming pool. Y si Or hay- you can go the higher public swimming pool. Dice, la gente rica tiene en sus patios traseros, tiene unas petitas albercas, pero si no pueden ir a un balneario popular. How to learn the swim? Y así para que aprendan a nadar y a divertirse en el agua. So that is just coming today. Once Mother Jasoda, Mother Jasoda, what name? Kirti. Kritika Sundari Devi, the mother of Srimati Radhika. She was also swimming in the water of the Yamuna with her service. Y entonces, la madre Kirtida estaba entonces divirtiéndose en el Yamuna, haciendo olas con sus manos en compañía de sus sakis. She was very expert to diving the water of the Yamuna. Ella es muy experta en sumergirse en el Yamuna y echarse clavados. But strong current in the water of the Yamuna. Pero vino una corriente muy fuerte del agua del Yamuna. Big waves coming. Y comenzaron a surgir And unas she olas was muy altas. jumping over the waves of the Yamuna. Y entonces ella comenzó a lanzarse en contra de las olas del Yamuna. Understand? Nowadays people are, there is called surfing. But that O sea, time was not ahora surfing. esto se le llama surfing. Huh? No ha existido siempre. So in this way, Mother Kritika Devi, she also, what is called, water sporting in Yamuna. Y de esta manera la madre Kirtida o Kirtika estaba divirtiéndose ahí, haciendo sus pasatiempos acuáticos. Our baby Radha, she's sitting on the bank of Yamuna. Y la bebé Radha Only estaba 1.5 sentada year, 2 years baby. de 1 año y medio, de 2 años, Very estaba nice, a beautiful. la orilla del Yamuna. And curling hair, nice eyes, and she's sitting, she was looking how her mother jumping in the water. Y así la Srimati Radhika, que era una niña, nada más estaba contemplando cómo su madre se divertía en las olas aquellas. Understand? ¿Entienden? In the meantime, one big crocodile came. Pero de repente apareció un cocodrilo muy grande. And he was, crocodile. Por That eso crocodile ese cut and
the thighs of Mother Kirtika Devi. Y entonces ese cocodrilo atrapó a la madre Kirtida de la cintura, de los muslos, de los muslos. And then the crocodile pulled to her in the deep water of the Yamuna. Y entonces el cocodrilo la empezó a jalar hacia las profundidades del Yamuna. Then Kirtika Devi, she was crying. Y entonces Kirtida Devi estaba llorando. Who will save to her? ¿Quién la iba a salvar a ella? And then all her Sakhis, Kirtika Devi, Entonces todas they las cried. Sakis estaban llorando, todas las Sakis de ella. They are crying, hey Kirtika Devi, what to do now? How to Kirtida save? Devi, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? But that the crocodile pulled to her in deep water of the Yamuna. Dice, pero aquel cocodrilo cada vez la arrastraba más hacia las profundidades Then del Yamuna. all the Sakhis of Kirtika, they pray to Krishna, pray to demigoddess, and pray to Vrishabhanu Maharaj. Y entonces todas las Sakis comenzaron a invocar a los semidioses y también a Vrishabhanu Maharaj. Then Kirtika Devi about to drowning in the water. Y Kirtida Devi estaba a punto de ahogarse en las profundidades del agua. Baby Radhika, she was noticed, Y and de- how the Sakhis of Kirtika Devi are crying and Y la bebé Radhika nada más contemplaba todo lo que estaba pasando y se le quedaba viendo a las only 2 Sakis. years old, Solamente tenía 2 años de she was edad. looking what to do. Nada más miraba lo que pasaba. She was looking. And all the Sakhis of Kirtika Devi said they also prayed. And so demigod please save and Kirtika Devi. Y entonces todas las Sakis de Kirtida Devi o Kirtika Devi comenzaron a rezarle a los semidioses. If Kirtika Devi will die, who will nourishment to Srimati Radhika? Dicen, si Kirtida Sundari muere, ¿quién va a hacerse cargo de Srimati Radhika? They are crying. Y así lloraban y lloraban. And Srimati Radhika, she noticed, baby Radhika noticed. Y así nada más, Srimati Radhika nada más estaba notando y contemplando eso. Then Srimati Radhika, baby Srimati Radhika, by Jogma, she manifested her young, youthful form. Y entonces, a través de su potencia, Srimati Radhika manifestó una forma juvenil, As like 10 or 12 years, como young girl. como de 10 o de 12 años de edad. And she jumped in the water of the Yamuna. Y ella brincó al agua del Yamuna. And very quickly, she caught the tails of the crocodile Y agarró al cocodrilo de la cola and pulled out from the water. y lo jaló del agua. My Jogma, then she got one very sharp sword. Y entonces dijo, mi yoga maya le dio un alma a salvo y segura. No, el espada. Una espada. Una espada. Sword, sí. Sword, as like knife. Sí, como un cuchillo. Como un cuchillo. And she cut the jaw of the crocodile. Y entonces ella cortó el cuello del cocodrilo. La mandíbula. Understand? Yo. Then crocodile opened his mouth. Y el cocodrilo abrió su hocico. Then she also brought her mother on the bank of the Yamuna. Y entonces ella jaló a su madre a las orillas del Yamuna. That's it. Then the soul of crocodile Y entonces- do parikrama to Srimati Radhika. Y Supplement to entonces Srimati el Radhika. alma del cocodrilo comenzó a hacerle parikram a Srimati And Radhika. manifested one or themselves in Sargaroka. Y entonces manifestó una doncella. And she also did many stuti to Srimati Radhika. Y entonces ella realizó muchos stutis, muchas oraciones a Srimati Radhika. Manindra Vinda Vandite Triloka Soka Harini Prasanna Bhaktra Pankaje Nikunja Bhuvilasini Rajendra Bhanu Nandini Rajendra Sonu Sangate Kadakari Sasyamam Kripakataksha Bhajanam Ananta Koti Vishnu Lok Namra Padma Charchite Himadrida Pulo Maja Virinchaja Varapradi Apar Siddhi Riddhi Siddhi Satpadanguli Nakhi Kadakari Sasyamam Kripakataksha Bhajanam Madamadi Jauvane Pramadamana Mandite Priyanuraga Ranjite Kalavilasa Pandite Ananadana Kunjarajya Kamakeli Kovide
Kada karishasi pram kripa kadakshamayanam. That damsel. Esa damisela, esa letanía la dijo. She did stop study to Srimati Radhika. Y ella humildemente le dio esos tutis a Srimati Radhika. Understand this? Then Srimati Radhika, she asked, who are you? Y entonces Srimati Radhika le preguntó, ¿quién eres tú? Why you become the crocodile? ¿Por qué llegaste a ser cocodrilo? That time she told, actually I am the damsel of heavenly planet, my name is Rambha. Entonces dijo, yo soy una doncella de los planetas celestiales y mi nombre es Ramba. Ramba. Understand? ¿Entienden? One day Durvasa Rishi, he gave me curse for this regard and I become crocodile. Y un día Durvasa Rishi me maldijo y me echó la maldición por la cual me volví cocodrilo. And then I pray to Durvasa Rishi, how I will deliver from this body of crocodile. Y entonces le imploré a Durvasa que me dijera cómo me iba a poder liberar de ese cuerpo de cocodrilo. That time Durvasa Rishi told in Dapar Yuga, Y when entonces, Srimati Radhika appeared, is the daughter of Kritika Devi. entonces Durvasa Rishi le dijo, en Dwapara Yuga, cuando llegue Srimati Radhika y aparezca, ella es la que te va a liberar. Then Srimati Radhika, she will deliver you from the body of crocodile. Y Srimati Radhika es la que te va a liberar de ese cuerpo de cocodrilo. So for this regard, now deliver me from this crocodile body. Sí, por esa razón, ahora me has liberado de este feo cuerpo de cocodrilo. In this way, Srimati Radhika, she killed that crocodile Y de esta manera, and Srimati rescued Radhika Mother Yashoda from the jaws of mató a ese crocodile. cocodrilo y rescató a su madre de las profundidades del río. Again, Srimati Radhika, she also coming on a small baby, Y de nuevo, Srimati as like Radhika 1.5 volvió a ser years baby. la pequeña niña, bebé, de 1 año y medio o 2 años de edad. Even Mother Kritika Devi also, they couldn't understand how. Inclusive la madre Kirtika o Kirtida no podía entender qué es lo que había pasado. As like Yugma, cover again. Como es algo como que queda cubierto Por Yogamaya. por Yogamaya. And all this katha, they also glorified. They also glorified to Srimati Radhika in front of Vrishabhanu Maharaj. Y todo este kata fue para glorificar a Srimati Radhika en frente de Vrishabhanu Maharaj. How baby Srimati Radhika, she saved her mother Kritika. ¿Cómo es que la bebé Srimati Radhika salvó a su madre Kirtida o Kirtika? But Kritika Devi and Vrishabhanu Maharaj don't believe. How possible my baby Radha, she will kill the crocodile. Pero Vrishabhanu Maharaj no daba crédito, no lo podía creer. Dijo, ¿cómo es posible que mi bebé Radha haya matado a ese cocodrilo? You understand? As like Krishna killed Putana, Gasur, Bakasur. But Como cuando Krishna Brajavasis, mató a Putana, they don't Bakasura, believe. Bakasur, con los Brajavasis no creyeron. Understand? ¿Entiende? In the same way, Srimati Radhika's many leelas, childhood De pastimes. esta misma manera, Srimati Radhika también tiene muchos pasatiempos, muchas lilas de su niñez. If you read this book, Madhusmrita Radha, many Madhusmrita. lila also I collected and Si presented. ustedes leen ese libro de Maharaj, ahí están colectados todos esos pasatiempos y podrán entenderlos y disfrutarlos. Many Puranas also explain Srimati Radhika's many childhood pastimes. Y también se explican numerosos pasatiempos de juventud de Srimati Radhika. Bolo Radhe 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 Jai 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 Radhe 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 Jai Jai Radhe ki Jai Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Maharani Radhe
तत्व सिद्धांत, जीव तत्व, माया तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, राधा तत्व, everything. Todo el mundo lea Tattva Siddhanta, Maya Tattva, Radha Tattva, Krishna Tattva y todos los Tattwas. Understand? Yes, Maharaj. Learn also Maya tattva. What is Maya? También aprendan Maya Tattva para que sepan lo que es Maya. Jiva tattva, Jiva Tattva, Bhuta tattva. Bhuta Tattva. You Bhuta. are Bhuta. You are Bhuta or not? ¿Son Bhutas o no? Huh? You are Bhuta or not? Tell me. ¿Son ustedes Bhutas o no? Díganme. Are you Bhuta or not? ¿Son ustedes Bhutas o no? No. Are Bhuta means Jiva. Bhuta significa Jiva. Mamai Vangsa Jiva live. Jiva Bhuta. Jiva Bhuta. Jiva also Bhuta. Bhuta means Jiva. Bhuta And quiere Bhuta means decir- a ghost also. Pero Bhuta también quiere decir un fantasma. Huh? Many meanings. Tiene muchos significados. And say Panchabhuta, Panchabhuta, Mahabhuta, Mahabhuta, many meanings. hay muchas ¿Eh? clases. And say Panchabhuta. Panchabhuta. Panchatattva. Panchabhuta. Bhuta means also ghost. Bhuta generalmente significa un fantasma. You are ghost. You are possesses. Ghost possesses your body. Los fantasmas son los que se posesionan de los cuerpos. So for this regard, all your activities as like Bhuta. Por esa razón, todas sus actividades son como las de los Bhutas. মা পোষাচি পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় সেই মতো পিসাচি পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় and if Bhuta ghost possesses the body, then his activities are different. Y así cuando un Bhuta está posesionando un cuerpo, entonces hay una diferencia en sus actividades. Understand? ¿Entienden? So there are many. So you are Bhuta or not? Así que vuelvo a hacerles la pregunta, ¿son ustedes Bhutas o no? Bhuta look. Dicen, si son Bhutas van a ir a Bhutalok. There are many meanings. Hay muchos. Panchabhut, Panchabhut, Pancha Mahabhut. Panchabhut. Okay, good Premanand. Okay, now take prasadam. If you want collect this book, who gave this book? This book also very Haribol devotos, Gurudev trae algunas copias de sus libros, Bhakti Bhakti y Bhagavan. Tenemos una copia del Gopiki, algunas copias del Brahmargi. El donativo sugerido es de 200 hacia arriba. Y también tiene algunas copias de esencia del Bhagavad Gita para Gurudev Shiva Maharaj. Entonces se pueden acercar si tienen alguno de estos libros. Mañana es el penúltimo día de Harikatha. Hay algunos cambios en la agenda que vieron ustedes en internet. El día de mañana a las 6 de la mañana los esperamos en casa de Indumati Iri, un servidor. Si quieren acompañar a Gurudev en Mongolarati, Gurudev va a estar dando clases después de Mongolarati de aproximadamente 1 hora, 2 horas acerca del Madhurya Kalandini por las mañanas. Entonces, si gustan acompañar a Gurudev en Mongolarati, van a escuchar también este Harikatha. A las 10 de la mañana, después, va a haber programa aquí en Radha Govinda Mandir. Si alguien quiere hacer servicio y venir a apoyar, puede contactar a Dokshaya Prabhu para que él les pueda asignar el servicio. Ese es el cambio, porque originalmente al mediodía el programa iba a ser con Dinabandhu Prabhu y Anu Vilasini Didi, pero se cambia el programa. Al mediodía va a ser aquí en Radha Govinda Mandir, y por la tarde con Dinabandhu Prabhu y Anu Vilasini a las 5 de la tarde, mañana. Y el día sábado vamos a estar celebrando aquí el día, se podría decir, la Gurudev. A las 9 de la mañana es la cita. Todos los que quieran venir a hacer servicio con Adokshaya Prabhu igual, se requieren muchas guirnaldas, decoración para el templo. Igual Krishnamayi Didi viene de Tepoztlán, va a estar en la cocina desde las 5 de la mañana. Entonces les pedimos por favor que sean puntuales para el sábado, porque tiene que terminar en tiempo si la Gurudev, ya que ese mismo día vuela para Brasil. ¿Ok? Si la Gurudev,